En este vídeo vamos a explicar la teoría cinético-molecular de la materia. Vamos a explicar que la materia está hecha por moléculas, las moléculas están hechas por átomos y veremos cómo esta teoría explica las propiedades de los diferentes estados de la materia, gases, sólidos y líquidos. Vamos a ver de qué está hecha la materia. En principio la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Estas dos propiedades tienen que darse para que una cosa sea considerada como materia. Se define por otro lado como sustancia a cada uno de los tipos diferentes de materia. Podemos tener materia hierro, materia músculo, materia madera, etc. Los estados de la materia son tres. Tenemos el estado sólido, en este caso vemos sal de cocina, el estado líquido, tenemos agua, y el estado gaseoso, donde vemos aquí el aire. Vamos a ver qué explica la teoría molecular. Vemos aquí un vaso de agua. Este vaso de agua, que en principio la observamos limpia y cristalina, la podemos ir aumentando con un microscopio, nos podemos ir acercando cada vez de una manera más potente y al final prácticamente no veríamos absolutamente nada. Sin embargo, si tuviéramos un microscopio imaginario que nos permitiera tener millones y millones de aumentos, veríamos poco a poco que la materia agua está hecha de algo que tiene este aspecto. Vemos unas pequeñas motitas que entre ellas dejan hueco. Todas estas motitas, que se llaman moléculas, estarían moviéndose unas con otras, deslizándose unas sobre otras, explicando la propiedad de fluir que tiene el líquido agua. Si nos acercamos más, veríamos cómo están hechas, cómo se ve mejor cada una de estas moléculas. La vemos cada vez más grande, y aquí vemos una molécula de agua, una molécula de agua, una molécula de agua, y todas unidas. Es decir, la parte más pequeña de agua, que sigue siendo agua, sigue siendo este objeto de aquí, que es una única molécula de agua. Aquí tendríamos la molécula de agua más ampliada y aquí más amplia. Cada uno vemos que está formada de tres cosas: una bola roja, o que representamos con una bola roja, y dos cosas que la representamos con una bola blanca. Cada una de estas cosas se denominan átomos. Esto es un átomo de oxígeno, esto es un átomo de hidrógeno y esto es un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno más grande de oxígeno. Entonces, ¿de qué está hecho este vaso de agua? Pues el interior de este vaso de agua, el agua contiene aquí, hay más o menos 6.4.692.222 trillones de moléculas de agua que estarían contenidas aquí. Es decir, estamos hablando de una cosa pequeñísima, ya que estamos hablando de que prácticamente hay 7 cuatrillones de moléculas de agua en este vaso. Aquí tenemos la molécula de agua individualizada con un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Por lo tanto, la fórmula es H, que representa el hidrógeno, 2 porque hay 2, O de oxígeno, que representa el oxígeno. Esta es la fórmula del agua. Y aquí tenemos los 3 átomos separados. Lo mismo ocurre con el amoníaco. Si nosotros compramos una botella de amoníaco, veríamos con un microscopio que permitiera millones y millones y millones de aumentos, que un litro de amoníaco, que sería el contenido de esta botella, tiene 31 cuatrillones de estas moléculas de aquí. Estas moléculas de aquí, que tienen un átomo, que aquí está representado de azul, que es de nitrógeno, que por eso se escribe con la letra N, y 3 átomos blancos representados por la letra H, porque es hidrógeno, y por lo tanto la fórmula de la molécula es NH3. Aquí tenemos los átomos individualizados. Como es líquido, estas moléculas estarían todas juntas, desordenadas y moviéndose unas sobre otras. ¿De qué está hecha la sal? Bueno, aquí vemos que en un gramo de sal hay aproximadamente 10.306 trillones de moléculas de sal. Si nos acercamos a la sal, veríamos este aspecto. Si lo vemos con un microscopio normal, veríamos que los granitos de sal tienen en general formas geométricas más o menos con aspecto de cubo, lo cual, como veremos ahora, no es casual. Si aquí lo vemos con un microscopio electrónico de barrido, veríamos que todavía se ve mejor esta forma de cubo.
Y si nos fuéramos acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más, empezaríamos a ver que está constituido por moléculas hechas de dos cosas, que son cloro y sodio. Cloro y sodio. Pero a diferencia del caso anterior en el cual estaba líquido, ahora todos estos átomos de cloro y sodio, si los vamos aumentando, vemos que están perfectamente ordenados, es decir, no ocupan cualquier posición en el espacio, sino que están formando una red geométrica donde existe una simetría en forma de filas, columnas, en fin, que esto está bastante ordenado. Esto es precisamente lo que va a diferenciar los sólidos de los líquidos. Estas cositas negras que se ven aquí son huecos, es decir, son espacios donde no hay nada. Y esto sería la molécula, digamos, si queremos llamarla así, la molécula de sal, que sería un átomo de cloro y un átomo de sodio. Aquí lo tenemos, cloro, sodio, y los átomos de cloro y sodio por separado. ¿Y qué pasa si estamos hablando de un gas? Bueno, pues aquí vemos que en un litro de gas, en este caso estamos hablando de gas butano, hay unos 26.888 trillones de moléculas. Las moléculas tienen este aspecto, pero ahora nos tenemos que fijar en que las moléculas están separadas, no están en contacto unas con otras, y en principio se estarían moviendo a bastante velocidad chocando unas con otras. Si nos vamos acercando, observamos mejor el aspecto que tiene estas moléculas y nos podemos fijar cómo esta molécula tiene 4 átomos que están representados en gris, que son átomos de carbono, y luego tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrógeno. Aquí hay uno que no se ve porque está en la parte de atrás, y aquí hay otro que no se ve porque está en la parte de atrás. Entonces esta sería la molécula de butano, que como tiene 4 átomos que están representados de color gris, que son de carbono, sería C4, la C significa carbono, y como tiene 10 átomos de hidrógeno sería H10. Entonces la fórmula de la molécula de butano es C4H10, y aquí tenemos los átomos de carbono individuales y los átomos de hidrógeno individuales. ¿Y de qué está hecho el aire? Bueno, pues el aire está hecho también de moléculas. La única diferencia con respecto al anterior de butano es que aquí hay moléculas de diferentes clases. Hay esta molécula, que es un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno, por lo tanto fórmula O2, un átomo de nitrógeno, fórmula N2, un átomo de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno, molécula de agua, H2O, y un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno, molécula de dióxido de carbono, CO2. Entonces, una mezcla de estas, desordenada, suelta, y donde los gases están moviéndose en todas las direcciones, pues esto, perdón, donde las moléculas están moviéndose en todas las direcciones, de esto estaría hecho el aire. Observamos también aquí unas moléculas que están hechas solamente de un único átomo, que es también un componente del aire, que es el argón. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro es que entre molécula y molécula no hay absolutamente nada. Es decir, aquí no hay aire, no hay más moléculas, no hay nada. Es decir, la teoría cinética molecular dice que entre las moléculas de las diferentes sustancias o entre las moléculas de una misma sustancia no existe más que espacio vacío. Que en el caso, como vemos aquí, de los gases, este espacio vacío es grande, igual que poníamos aquí, el espacio vacío es grande. Que cuando estamos hablando de un sólido, prácticamente el espacio vacío es mucho menor, ya que los átomos están en contacto, las moléculas están en contacto y prácticamente no dejan espacios. Mientras que cuando estábamos hablando de un líquido, los espacios son más grandes, pero no llegan a ser como el espacio de los gases y las moléculas están deslizándose unas sobre otras. Bueno, pues esto es lo que nos dice la teoría cinético-molecular de la materia, que entre molécula y molécula no hay absolutamente nada. Vale. ¿De qué están hechos los átomos? Bueno, pues los átomos, la teoría atómica nos dice que los átomos están hechos de un núcleo y una corteza. En la corteza hay electrones con carga negativa y en el núcleo hay partículas con carga positiva, con carga eléctrica positiva, que son los protones, y partículas que no tienen carga, que son los neutrones. Entonces, dependiendo del número de protones, yo tengo un átomo u otro.
Aquí como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protones, esto es un átomo de oxígeno. Aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 protones, esto es uno de nitrógeno. Y aquí como tengo un único protón, tengo un átomo de hidrógeno. Existen 107, 108 tipos diferentes de átomos. Entonces, ¿de qué estaría hecha la molécula de agua? Pues la molécula de agua estaría hecha de un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno bastante más grande. La fórmula es H2O y vemos aquí la constitución interna de cada uno de los átomos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras es que la luz no es materia, porque no ocupan un volumen ni tiene masa. El calor no es materia porque no tiene volumen ni tiene masa. La temperatura no es materia, no tiene volumen y no tiene masa. Y repito, materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Vamos a pasar ahora a explicar los estados de la materia. Los estados de la materia son 3. Aquí tenemos agua en los 3 estados: agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua que hay por aquí, que es agua en estado gaseoso. Esto no es agua en estado gaseoso, esto es agua en forma de pequeñas gotitas de estado líquido. Bueno, vamos a ver el comportamiento de los gases. Los gases se difunden para ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Aquí tenemos recipiente donde se ha introducido gas cloro de color verdoso y por lo tanto el gas cloro intenta ocupar todo el volumen del recipiente. No se queda en el fondo ni en forma de piedrecita, se queda ocupando todo el espacio. Aquí tenemos lo mismo con bromo. Aquí si dejamos bromo líquido que se evapora, todo el bromo de color rojo, que es un gas de color rojo, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, este bromo. Esto hace que las sustancias gaseosas se difundan, vayan por el espacio intentando ocupar todo el espacio. Nosotros podemos poner una flor en una esquina de una habitación y en la otra esquina de la habitación nos puede llegar el olor gracias a que las partículas en estado gaseoso a través del aire se van difundiendo. ¿Por qué se difunden? Bueno, pues porque están en continuo movimiento. Ocupan todo el espacio porque las partículas de gas van a mucha velocidad, se mueven en todas las direcciones, chocan unas contra otras y contra los recipientes del contenedor que los soporta y hace que, por lo tanto, el gas llegue a todos los sitios del recipiente. Gracias a que las moléculas, repito, están en continuo movimiento, separadas, chocándose y deslizándose unas contra otras. Aquí tendríamos lo que sucede en el caso de un gas monoatómico, es decir, un gas que está hecho solamente por un único átomo. Vemos como las moléculas se mueven en todas las direcciones, golpean unas con otras y por lo tanto ocupan la totalidad del espacio que lo contiene. Aquí estamos viendo un gas, el gas etano, que está también, la molécula en este caso tiene de fórmula C2H4, vemos que cada molécula tiene 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno y que se está moviendo en todas las direcciones, por lo tanto están ocupando la totalidad del recipiente. Aquí tenemos moléculas de dióxido de carbono, de CO2, el átomo gris es el de carbono y los átomos rojos representan el oxígeno y se mueven en todas las direcciones, golpeándose unos contra otros y ocupando la totalidad del recipiente. Aquí podemos ver que cuando dos gases que en principio teníamos separados están en el mismo recipiente, al final, conforme va pasando el tiempo, se van mezclando. Aquí lo vemos separados, prácticamente separados, y como poco a poco se van cada vez mezclando más, sencillamente porque van chocando unas moléculas con otras, van chocando contra las paredes del recipiente y al final acaban completamente mezcladas. Si nosotros tenemos dos gases y separamos la pared que los separaba, al final tenemos que se mezclan completamente uno con otro. Vamos a volver a ver, tenemos bromo y aire, el bromo de color rojo que lo tenemos en el inferior y el aire que lo tenemos en el superior. Aquí lo tenemos. Si separamos, el bromo se va a difundir y va a ocupar todo el espacio, igual que el aire se va a difundir y va a ocupar todo el espacio. Aquí tenemos una explicación. Poco a poco el bromo que está abajo se va mezclando con la parte de arriba donde había aire y al final, al cabo de un tiempo, pues más o menos la probabilidad de encontrar moléculas de una clase en la parte de arriba y en la parte de abajo es prácticamente la misma.
Bueno, otra propiedad de los gases es que se comprimen y aumentan su presión. Esto lo podemos hacer fácilmente con una jeringuilla. Si en la jeringuilla tapamos, tenemos el émbolo sacado, tapamos con un dedo y apretamos, vemos que sí que podemos empujar y sí que el aire se comprime. Esto es la base, en los neumáticos el aire está comprimido, etcétera. ¿Por qué se puede comprimir? Pues es muy fácil, se puede comprimir porque precisamente las moléculas tienen espacios entre ellas. Y entonces lo que hacemos es disminuir el espacio que existe entre las moléculas. Aquí lo tenemos. Si yo comprimo, ¿qué ocurre? Que las moléculas no cambian de tamaño, las moléculas siguen siendo las mismas, lo único que el espacio que había entre ellas va desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que si yo disminuyo el espacio, la cantidad de choques que se producen contra las paredes del recipiente es mayor. Y eso quiere decir que la presión aumenta. ¿Por qué? Porque la presión no es más que una medida del número de choques que se producen contra las paredes del recipiente y de la velocidad de esos choques. Entonces, si yo disminuyo el volumen, no les queda más remedio a las partículas que chocar más veces contra las paredes del recipiente. Y por lo tanto, si a un gas le disminuye el volumen, aumenta su presión. Aquí lo tenemos. Vemos cómo ponemos peso encima. Fijarse que cuando ponemos peso encima, las moléculas que están representadas en negro no cambian de tamaño, lo único que cambia es que el espacio que hay entre las moléculas desaparece, y lo que pasa con la presión es que aumenta la presión sencillamente porque los choques contra las paredes del recipiente aumentan. Bueno, otra de las cosas que sucede es que los gases son muy sensibles a las dilataciones. Si yo hago este experimento que consiste en poner en una botella solamente que contiene aire, pongo un globo, introduzco la botella en aire o caliento la botella con un mechero, observaré que enseguida el globo adquiere forma. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el aire del interior se ha hecho más grande. La masa es la misma, la cantidad de moléculas es la misma, pero el volumen se ha hecho más grande porque el espacio ha aumentado. Esto sería lo que ocurre. Si esto es aire, que tenemos moléculas de oxígeno, nitrógeno, CO2, agua, etcétera. Si esta es una unidad de volumen, ahora si yo caliento, lo que ocurre no es que aumente la cantidad de moléculas, sino que lo que ocurre es que el espacio entre las moléculas se separa. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven más deprisa, y al moverse más deprisa intentan ocupar más espacio. Porque siempre que aumento la temperatura, como ya veremos más adelante, siempre que aumento la temperatura, la velocidad de las moléculas aumenta. ¿Qué ocurre? Que entonces, al separarse más las moléculas, pues ocupa un volumen mayor. Esto supone una disminución de densidad y es por esto que los gases de aire caliente, cuyo interior las moléculas están más separadas que en el aire de fuera, pues tienen menos masa, y como tienen menos densidad, pues por eso ascienden. Cuando sube la temperatura de un gas en un recipiente cerrado, también aumenta la presión. Si yo tengo este experimento de aquí, cojo un bote, le pongo calor y empiezo a calentar, ¿qué ocurre? Que sus moléculas van a moverse más deprisa. ¿Por qué se mueven más deprisa? Porque les doy calor, porque aumenta su temperatura. Como aumenta su temperatura y van más deprisa, chocan más veces contra las paredes del recipiente. Y como chocan más veces contra las paredes del recipiente, aumenta la presión. Aquí tendríamos el esquema con baja temperatura, aquí tendríamos el esquema con alta temperatura, que se mueven las mismas moléculas con más velocidad. Por lo tanto, mucho más probable que haya más choques contra las paredes del recipiente y además a más velocidad, con lo cual la presión aumenta. Acabaremos explicando el comportamiento de los líquidos. Bueno, los líquidos se caracterizan porque tienen la forma del recipiente que los contiene y no tienen forma fija, por lo tanto. Vemos aquí cómo se adaptan a cualquier forma de cualquier recipiente, y las moléculas están juntas pero con una unión muy débil entre ellas. El resultado es que pueden deslizarse unas sobre otras y por lo tanto tener el comportamiento que tienen típicamente los líquidos, que es el de fluir. Se puede fluir
porque las moléculas pueden deslizarse unas sobre otras. Se están moviendo las moléculas continuamente, pero como vemos, las moléculas tienen una cierta atracción entre ellas que no es vencida por la velocidad tan grande que tengan. El resultado es que las moléculas tienen una cierta capacidad de movimiento, pero escapan muy difícilmente de la masa del líquido. Aquí tenemos en este caso el líquido agua. Vemos cómo interaccionan a veces las moléculas unas con otras y cómo se deslizan estas moléculas de agua entre sí. Los líquidos, a diferencia de los gases, no se comprimen. Ya hemos visto antes que los gases se podían comprimir, los líquidos se pueden comprimir, pero muy poco, muy poco. A todos los efectos se pueden considerar que prácticamente son incomprimibles. Esto se emplea precisamente para hacer sistemas hidráulicos, ya que, por ejemplo, si yo tengo esta jeringuilla y aprieto en esta jeringuilla y esto está lleno de líquido, pues sencillamente esta jeringuilla se subirá. Si estuviera llena de aire, podría yo apretar aquí mucho y aquí prácticamente no moverse, porque lo que haría el aire sería comprimirse. Entonces, sistemas hidráulicos como estos que tienen aquí, que funcionan con aceite, pues son empleados en muchas máquinas tecnológicas que empleamos hoy en día. ¿Por qué ocurre esto? Pues como decíamos, si tenemos agua, moléculas de agua, y aquí tenemos moléculas de aire, cuando yo aprieto puedo disminuir la distancia entre las moléculas de aire, pero no puedo disminuir la distancia entre las moléculas de agua porque ya están prácticamente tocándose. Los líquidos se dilatan también, pero se dilatan mucho menos que los gases. Una de las propiedades de que se emplea la dilatación de los líquidos es para los termómetros de mercurio. Los termómetros de mercurio, que muchos de los termómetros clínicos todavía siguen siendo termómetros de mercurio, pues tienen en su interior una pequeña botellita con un tubo por donde está el mercurio. Cuando se calienta esta botellita, pues aumenta de volumen y se agranda. Los líquidos también, como están las moléculas completamente moviéndose, hace que si yo dejo una determinada sustancia, una gota de otra sustancia encima de la superficie, imaginemos aquí de la superficie del agua, pues poco a poco, como las moléculas están continuamente moviéndose, si yo doy el tiempo suficiente, este colorante se difundirá por toda la masa de las moléculas de agua, porque se habrán entremezclado las moléculas de colorante con las moléculas de agua. Y vamos a ver las propiedades de los sólidos. Los sólidos tienen volumen constante y forma fija. Esto es debido a que la unión que se produce entre las moléculas es lo bastante fuerte como para mantener la forma y para que no puedan fluir, como era en el caso de los líquidos. Aquí tenemos el ejemplo de un sólido monoatómico. Quiero que se fijen en que las moléculas no están completamente quietas, tienen un pequeño movimiento, una pequeña vibración que ocurre a temperatura ambiente y a temperaturas incluso bastante más bajas, pero que este movimiento no impide que siga más o menos manteniendo la forma típica, en este caso, de este sólido, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, se trataría de cloruro sódico, donde aquí tengo cloro y aquí tengo sodio, y tienen una cierta cantidad de movimiento, una especie de movimiento vibratorio, pero no es lo suficiente como para que se separen unas moléculas de otras y por lo tanto empiecen a deslizarse y a formar un fluido. Los sólidos se dilatan también, aunque mucho menos que los gases y menos que los líquidos. Aquí tenemos pues lo que suele ocurrir cuando, al poner un montón de sólidos, en este caso baldosas, y llegarle calor, pues al aumentar su temperatura se dilatan un poco, y al dilatarse pues se levantan las baldosas, que es el caso que muchos habremos observado. Aquí tenemos, por lo tanto, resumiendo, el aspecto que tendría un gas monoatómico, un líquido monoatómico y un sólido monoatómico. Vamos a explicar ahora qué relación hay entre la temperatura y las moléculas. Bueno, sencillamente lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad a la que se mueven las moléculas. Entonces aquí tenemos un gas a baja temperatura y un gas a más temperatura. Como el gas a mayor temperatura está encerrado en el mismo recipiente, aquí hay más choques contra las paredes y, como hemos dicho, la presión será mayor que aquí. Aquí vemos cómo se dilata un gas. Teníamos una masa pequeña de gas,
y por lo tanto se está dilatando a temperatura más o menos baja y poco a poco se va difundiendo. Si sigo aumentando la temperatura, las moléculas se van moviendo cada vez más deprisa, cada vez más deprisa, si yo tengo una superficie que tapona un gas y empiezo a aumentar la temperatura, vemos que al moverse más deprisa pega contra la superficie de arriba. En este caso no aumenta la presión, pero sí que aumenta el volumen, porque las moléculas, al pegar más fuerte contra la tapadera de arriba, lo que van a hacer es que ésta suba. Por lo tanto, cuando yo caliento un gas sin que cambie la presión, lo que va a ocurrir es que el volumen va a aumentar. Vamos a volverlo a ver. Aquí vemos el termómetro, cómo sube la temperatura, y como al ir subiendo la temperatura, las moléculas se mueven más deprisa, y al chocar más veces y más energéticamente contra las paredes de este pistón, pues hace que el volumen aumente. Este sería el resumen del efecto de la temperatura en los gases. En los líquidos, aquí vemos dos líquidos, uno a pequeña temperatura y este que está subiendo la temperatura. Vemos que ocupa más volumen este que este. ¿Por qué? La cantidad de bolas, la cantidad de moléculas es la misma, pero como aquí se están moviendo más deprisa, ocupan más espacio unas con otras. Incluso alguna va saltando, y es posible, como veremos en el tema siguiente, que algunas tengan la suficiente energía como para llegar a escaparse. Pero bueno, en todo caso, podemos ver baja temperatura, alta temperatura. Aquí vemos una gota de líquido que lo estamos calentando, y como conforme se calienta se va saliendo del espacio que hemos puesto original, que era este espacio delimitado por la marca roja. Y aquí tenemos un sólido. Como vemos, esto ya es un sólido porque aquí las moléculas están más o menos quietas y ordenadas, y aquí tenemos el sólido a más temperatura. Seguimos viendo que las moléculas no se salen prácticamente de sus posiciones. Lo que pasa es que como tienen un movimiento vibratorio mucho más intenso, ocupan un volumen algo mayor. No excesivamente mayor, pero sí algo mayor que el que tenían originalmente cuando la temperatura era más baja. Vemos aquí este sólido que lo vamos calentando. Cada una de estas moléculas o átomos, porque en este caso la molécula coincide con el átomo, se va moviendo más deprisa. Y conforme se va moviendo más deprisa, se sale algo de la posición originaria que estaba marcada por las señales rojas. Obsérvese que ya empieza a dar la sensación de que si hubiéramos calentado hubiera pasado a líquido. Aquí tenemos lo mismo, estamos calentando, se mueven las moléculas cada vez más y van pasándose de la línea original, que es esta línea punteada. Volvemos a verlo, esta es la posición inicial, y conforme se calientan más, se mueven más las moléculas y por lo tanto se dilataría el sólido pasando del volumen original. Repito, aunque el volumen es mayor, la cantidad de moléculas es la misma, y como lo único que tiene masa son las moléculas, porque no son los espacios vacíos, no tienen masa, pues entonces la masa no cambia y el número de moléculas no cambia, solamente cambia el volumen. Aquí tenemos la contracción, que es el contrario de la dilatación por el efecto de la temperatura.